nuevamente la sesión de clase, empezando a estas horas, 8:52 de la noche. Muchachos, vamos a hacer unos temas muy importantes sobre la verificación y transmisión de datos, solamente la parte de transmisión de datos de información, ¿correcto? De acuerdo a las redes de datos de información. ¿Listo, muchachos? Las redes inalámbricas. Entonces, vamos a empezar. ¿Listo, muchachos? Entonces, espero un momentico, va a transmitir la información que tengo acá en Sajuna para poder transmitir. ¿Listo? Bien. Voy a actualizar antes de que se vaya la señal. ¿Cómo ven la información, muchachos? En la información que está ahí. Se ve bien. ¿Listo? ¿Se ve bien ya por lo menos? Gracias a mi Dios, que a veces eso se ve borroso y se ve feo. ¿Listo, muchachos? ¿Los demás ven bien la información? Ah, sí, señor, se ve ¿Listo? bien. ¿Listo? Bueno, listo, listo. Entonces vamos a empezar, ¿listo? Antes de empezar, muchachos, aquí hay algo muy importante. Hay tres conceptos importantísimos a la hora de hablar del contenido, ¿correcto? Del contenido de la parte de la transmisión de datos y la verificación de los datos de información. Cuando yo hablo de verificación, esta parte es algo muy importante en la parte de redes, ¿no, muchachos? Cuando yo hago una configuración, ¿correcto? Cuando yo hago la transmisión de la información de todos esos datos, cuando yo configuro una red, ¿qué es lo que está pasando aquí con este tipo de información que dice aquí? Verificación y transmisión de datos. ¿Qué es lo que les lleva a entender a ustedes? Antes de, para yo explicar ahora. ¿Qué entienden ustedes para verificación de transmisión de datos? ¿Qué es eso para ustedes, muchachos? Entender qué es ese concepto, o esa nomenclatura, o ese nombre. ¿Qué entienden ustedes por esa parte de verificación y transmisión de datos? Instructor, no es como verificar si los datos se envían bien. Exacto, esa es la viabilidad y la respuesta correcta. Muy bien, mi aprendiz. Es para verificar si los datos se envían correctamente. ¿Listo, muchachos? Esa es la función principal que hace la verificación principal y la transmisión de datos dentro de un nodo y los canales que transmiten esa red de comunicación. ¿Correcto? Tanto el emisor como el receptor. ¿Sí, muchachos? Esa es la función principal para poder entender estos mecanismos. ¿Sí, muchachos? Creo que nosotros hemos visto tantos conceptos de estructuras también, hemos hecho las prácticas también y ha mirado que todo se ha enfocado en esa parte, ¿correcto? ¿Por qué es que se ejecuta esto? ¿Sí, muchachos? Entonces, la base es entender el concepto antes de, ¿sí, muchachos? De empezar a hacer bien las prácticas, ¿correcto? Y los ejercicios, ¿correcto? Entonces dice acá, algo importante aquí, en este componente formativo, muchachos, se aborda más que todo la generalidad, ¿sí? De aspectos clave. Cuando yo hablo de aspectos claves, quiere decir que son de suma importancia dentro de ese tipo de estructuras. ¿Sí, muchachos? En un proceso de verificación y la parte de transmisión de todos los datos que hace que se comprueban con el flujo de información sobre la infraestructura inalámbrica. Entonces, cuando yo hablo de infraestructura inalámbrica, ¿qué es esa parte de infraestructuras inalámbricas? ¿Qué es lo que conlleva una infraestructura, muchachos? Cuando hablo de las redes, que hemos hablado muchos aspectos sobre esa parte, pero en conclusión, ¿qué es una infraestructura inalámbrica para ustedes, muchachos? Aquí yo les estoy verificando si han entendido cosas de los conceptos de atrás. Una infraestructura, ¿qué es? Inalámbrica, para ustedes. Es como el qué. Eso es verificar la topología y los dispositivos que se Es van a utilizar para la transmisión Vea, inalámbrica. exacto. La infraestructura más que todo es como el corazón o el eje principal para yo poder verificar bien una transmisión de datos de información de red. ¿Sí, muchachos? Ese es el, como decir, la columna vertebral de toda red inalámbrica. Toda la infraestructura.
Entonces el jefe del departamento de sistemas le dice a usted, por favor, quiero que verifiques muy bien la infraestructura de la red que está aquí. Entonces tienes que ponerle cuidado y verificar perfectamente muy bien qué es lo que hay que verificar antes. ¿Correcto, muchachos? Desde lo punto de lo más básico hasta lo más central, desde el nodo principal hasta el servidor más grande. ¿Correcto? Para verificar todo ese tipo de esquema. ¿Correcto? Entonces, infraestructuras inalámbricas, que tienen mucho significado una infraestructura. ¿Correcto? Del servicio. ¿Correcto? Entonces, otras y acciones conexas, ¿correcto? Que lo convergen a ese tipo de datos. Con su estudio responsable, el aprendiz afianzará la gestión de medios inalámbricos, algo básico, teniendo en cuenta ese punto ahí. Y estándares de transmisión de seguridad de la red. Algo muy importante, los estándares que no hay que olvidar, muchachos, estos puntos que están aquí. Los estándares, ¿correcto? De transmisión, seguridad en la red, medios y los métodos de funcionamiento, entre otros. ¿Qué métodos de transmisión existen para poder entender esa infraestructura? Sí, muchachos, tener en cuenta que hay cantidad de métodos para yo poder entender bien la transmisión y la seguridad en la red. Sí, muchachos, para poder entender esa estructura. Entonces yo en la guía que les voy a mandar después en la semana, les voy a mandar una guía de verificación y transmisión de datos con ejemplos prácticos para que lo revisen. ¿Correcto? Para que lo vayan mirando. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esos puntos, vamos a revisar el contenido, que solamente hoy voy a hablar de 3 puntos nomás. De la parte de introducción y la seguridad de la información, 2 puntos que vamos a hablar. ¿Correcto? Entonces vamos primero a la parte de introducción. ¿Listo? Esta introducción, muchachos, es la verificación de transmisión de la información. Entonces, antes de iniciar, muchachos, yo no puedo transmitir estos videos en mi equipo del Mac, porque hay a veces que no se escucha, no sé, la otra vez con los equipos de la parte de AXO, yo hice el video, yo les mostré, verifiqué el video, pero ellos no escuchan absolutamente nada, no entiendo por qué, si el team está muy bien, o es la conectividad, o puede ser ya, no sé, otras cosas que pueden ser de mi equipo, de la Mac, que no es compatible con el audio. ¿Correcto? Teniendo en cuenta el servicio que tiene Sajuna. ¿Correcto? Entonces, el aprendiz que está en cualquier de ustedes, muchachos, me puede transmitir este video y para que lo miremos todos, que es la verificación de transmisión de información, para tener algo más concreto sobre la información. Pablo o cualquiera de ellos, el que tenga disponibilidad. No tengan inconveniente de pronto. Verifiquemos que la parte de la introducción de una verificación, transmisión de información. En la actualidad las comunicaciones inalámbricas son muy atractivas para la conformación de redes de datos y en general para la comunicación, debido a que se puede prescindir de medios de transmisión alámbrica. Estas nuevas maneras de gestión de información han favorecido la agilidad, exactitud y credibilidad de los datos, ayudando además a una inclusión de más y más personas en la dinámica de la información y la comunicación. Sin embargo, este tipo de comunicación presenta varias desventajas, como por ejemplo, las interferencias e intercepciones, robos de información, entre otras. De ahí de la importancia de realizar verificaciones periódicamente del flujo de información por medio de la infraestructura inalámbrica. Con ello se favorecerá la identificación, valoración y resolución de potenciales fallos que pueden poner en riesgo la integridad de la información y de la red en sí misma. Muy bien. ¿Listo? Ahí se hablaron unos puntos muy claves, muchachos. ¿Qué es lo que se habló en esa información de ese video, muchachos? ¿Qué se habló más que todo? Para yo antes de empezar sobre esa parte. ¿Qué se habló sobre la parte de la transmisión de la información? ¿Qué hablaron? ¿Qué puntos hablaron ahí importantes? ¿Qué más que todo se enfocó, muchachos, ese video? En conclusión. Ahí hablaron
hablaron de 3 puntos que es identificar, valorar y resolver fallos potenciales. ¿Y eso a qué nos da a entender ese cuando yo hablo de potenciar y verificar esos puntos? ¿Qué es lo que hay que realizar y más que todo ahí? Antes de tener en cuenta, mejor dicho. Más que todo en ese tipo es lo que está informando ahí es uno siempre cuando hace una conexión simple, ya sea ya sea directa, una red directa, una red cruzada, dentro de un establecimiento o algo, hay que siempre hacer una verificación de datos de información antes de conectar cualquier tipo de red inalámbrica. ¿Correcto, muchachos? Antes de transmitir esa red por medio de cable o por una fibra óptica. ¿Sí, muchachos? La parte principal es la verificación de datos dentro de la infraestructura. ¿Sí, muchachos? Antes de no embarrarla, de no dañar el servicio. ¿Sí, muchachos? De lo que hay que dar una verificación tanto en la seguridad y los mecanismos y los protocolos que debe existir para poder encaminar bien ese servicio. Tanto en la web con el servicio del sistema de nombres de dominio, por la parte de dominios, ¿correcto? Dentro del servicio de la web, ¿correcto? Entonces, esto es algo muy importante, muchachos, antes de empezar con ese tipo de la infraestructura, del tipo de las redes que ustedes realizan, de una red pequeña, ¿correcto? O de una red de hogar, ¿correcto? Cuando ustedes hacen dar red a una casa. Sí, muchachos, entonces tener en cuenta eso, cuando ustedes van a tener una red nueva en su casa, hay que mirar muy bien la parte de la verificación y el tipo de transmisión que les están dando a ustedes para poder que sea bien viable esa red que ustedes les están dando, ese servicio de allá, del nodo principal. ¿Correcto? Desde ahí vienen los errores que hay cuando hay una configuración que no está bien elaborada. Tanto el técnico, tanto el jefe que está dando esos indicadores de allá. ¿Correcto, muchachos? Cuando ustedes compran un paquete de redes o compran un servicio de Claro o de UNE o de todo ese tipo de medios de transmisión que dan el servicio, entonces hay que verificar ese tipo de verificación de transmisión de los datos que se van a adquirir. ¿Correcto, muchachos? Por medio de paquetes. ¿Listo? Entonces es algo muy importante que yo les doy esa premisa de los ejemplos de acuerdo a los servicios que hay cuando ustedes van a adquirir dentro de un servicio de telecomunicación. Entonces, aquí en este punto que ustedes ya lo han mirado, ya saben, pero esto es algo que son puntos clave dentro de la guía, de lo que muestra en Sajuna, que tenemos que ver. ¿Correcto, muchachos? Entonces, el primer punto, medios. Aquí hay dos palabras muy fuertes. Cuando aquí hay dos palabras muy fuertes, que es la verificación y transmisión de datos. Pero de acuerdo a eso, vienen otros procesos, que es lo que se hace la verificación, que dicen los medios inalámbricos. Entonces, aquí hay dos palabras muy grandes que se dividen. Uno en medios y el otro inalámbricos. Entonces, de esas dos palabras importantes, cuando hablo de medios, ¿qué es esa parte de medios en la parte de redes, muchachos? Ese bosquejo, cuando hablo de medios, ¿qué es un medio de red? ¿Qué son medios de red para ustedes? Son cosas para que entiendan ese tipo de concepto de lo que nos quiere dar a entender este tipo de estructuras. ¿Qué son medios para ustedes? ¿Qué es un medio? En la palabra bien específica de acuerdo a las redes. ¿Qué son medios, muchachos? Que yo hablé una vez, una clase de eso, la parte de redes. Son los medios por donde se pasa la información, sean físicos o inalámbricos. Los medios. Y esos medios, muchachos, esos son importantes para dar una buena información de datos. Sí, los medios, muchachos. Sí, van de la mano con ese tipo de verificación. ¿Sí o no? Los medios. Dentro de una red. ¿Sí o no, muchachos? Los veo dudosos.
los medios, ¿sí? Entonces, bueno, los medios de lo que dice Pablo está bien, ¿correcto? La parte inalámbricos, teniendo en cuenta que los medios van de la mano con la parte de verificación y la parte de transmisión y de datos. Pero cuando yo hablo inalámbricos, ¿qué es lo que hace el medio para que se interfiera ese tipo inalámbrica? Esa parte inalámbrica. ¿Qué es lo que hace la parte inalámbrica? Inalámbricos. ¿Qué es lo que nos da a entender ese punto? Desglosando esa información de medios inalámbricos. ¿Qué es la parte inalámbricos? Eran los canales de radiofrecuencia. Esos son, nada más, radiofrecuencia. ¿Listo? De comunicación. ¿Listo? Inalámbrico es la parte de radiofrecuencia. ¿Listo? La parte de comunicación. ¿Correcto? Radiofrecuencia. ¿Listo? La parte inalámbricos. ¿Correcto? Que van de la mano de los medios y va la verificación primero, y va la transmisión de datos, pasa con los medios y pasa a la red de transmisión con la parte inalámbrica. Inalámbricos. ¿Sí, muchachos? Entonces, esa es la estructura principal para yo poder convertir una señal de una red, muchachos. ¿Correcto, muchachos? Para poder entender esa estructura. ¿Correcto? Entonces, dicho aquí, dicho en términos de expertos y pioneros en la materia de los medios inalámbricos, se pueden definir como este tipo de medios. ¿Cómo se los puede definir más que todo? Son aquellos espacios libres por donde se propagan un tipo de particular de ondas, ¿correcto? La parte de medios inalámbricos, electromagnéticas, ¿correcto? Por medio de una onda de radiofrecuencias que son portadoras de señales de datos durante todo el proceso que se está ejecutando ese servicio, ¿correcto? Entonces, cuando yo hablo de ondas electromagnéticas, esas ondas electromagnéticas, ¿en dónde se propagan? Dentro de una red, muchachos. ¿Cómo se enlaza esa información? ¿Dentro o fuera del servicio se hace ese servicio? Se propaga esas ondas electromagnéticas. Las ondas se propagan por medio de las antenas, por medio del Exactamente, aire. muy bien, Pablo. Esa es la función principal, por medio de las antenas. Si no tuviéramos esas antenas, muchachos, ¿qué pasaría con ese tipo de ondas electromagnéticas? No hubiera una buena conectividad y se dispersara para todo lado y no hubiera bien la finalidad de entregar bien ese servicio. Fuera todo esto, mejor dicho, como si fuera algo que se rebote y que no funcione nada, o sea, mejor dicho, que esté y que no tenga ni fin y ni entrada ni fin. Quiere decir que no hay ni conectividad ni salida de datos, ¿correcto? Que se disperse la información que a la vez no llega en donde debe llegar. Entonces no habría muy bien la conectividad y habría una cantidad de problemas dentro del servidor. Sí, muchachos, un lapso de tiempo de lo que transmiten ese tipo de datos. ¿Correcto, muchachos? Entonces, electromagnéticas. Entonces, las ondas de radiofrecuencia que son portadoras de las señales de datos. Entonces, las ondas son muy importantes para poder transmitir esa frecuencia de red inalámbrica. ¿Sí, muchachos? Entonces, ¿qué pasa con una red electromagnética si hay una pared que tiene metal metálico? ¿Qué pasaría con esa onda electromagnética, muchachos? ¿Se dispersa o se quita o se queda ahí? ¿O pasa? Cuando hablo de la parte electromagnética. Si hay un muro que tenga la parte de metálico o algo que repele, ¿qué pasaría con esa onda, muchachos? En esa red de adentro del servicio. La señal rebota. Exactamente. ¿Qué pasaría con esa onda, muchachos? Se vuelve loca. ¿Sí? Se pega en la pared y se va de un punto a otro punto. ¿Y qué quiere decir con eso? No encuentra el servicio ni el nodo
para llegar a la trama de datos para que haya conectividad y haga el servicio de esa red. Eso es lo que pasa, ¿no, muchachos? Cuando pasa eso, que no hay conectividad es porque hay algo, hay un muro de contención de lo que está pasando que no pase esa onda electromagnética. ¿Sí, muchachos? Y hay gente que ponen eso por seguridad, de acuerdo a la información, por otros canales de servicios de información. No es porque lo hacen por chiste que los hacen en las empresas, sino es por desviar la red y que nadie interfiera en dónde está la información que están trabajando dentro de esa red. ¿Sí, muchachos? Entonces, esta es la parte que se maneja en la parte empresarial. ¿Sí, muchachos? Cuando manejan ese tipo de murales, que no hay conectividad dentro de esa señal de ondas electromagnéticas. Entonces, esas ondas se dispersan, se vuelven locas y no pasa la información. Y no hay conectividad y no sirve para nada. ¿Sí, muchachos? Y eso pasa en sus casas. ¿Sí, muchachos? ¿Han tenido problemas sobre eso alguna vez? ¿Sobre los muros de alguna cosa de sus casas? ¿Sí o no? ¿O en algún lugar han visto eso ustedes? En vivo, yo lo he mirado, muchas veces lo he mirado yo. Y me he dado cuenta de eso. ¿Sí o no, muchachos? ¿Lo han mirado o no? La parte de la señal, la parte electromagnética. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esos puntos, muchachos, que es algo que ustedes lo ven diariamente dentro de su oficina, dentro de su trabajo, donde ustedes elaboran. Cuando pasa eso es porque hay una pared que no da, deja que pase ese tipo de onda electromagnética. Hay un pilar magnético que hace que interfiere, que se quite y desvíe esa señal. ¿Correcto, muchachos? Que hay que tener cuidado con ese tipo de transmisión de datos para dar una buena verificación y dar una buena solución teniendo en cuenta ese tipo de estructuras. Entonces, en otras palabras, canales de transmisión. Cuando yo hablo de un canal. Entonces, aquí es otro punto. Cuando hablo de canales de transmisión. Entonces, ¿un canal qué es, muchachos? ¿Qué son los canales? Que eso es algo muy importante en la parte de redes. ¿Qué es un canal, muchachos? De transmisión. ¿Qué son los canales de transmisión, muchachos? ¿Qué entiende, mejor dicho? ¿Qué es un canal de transmisión? Que la palabra canal tiene mucho significativo dentro de una red inalámbrica. Y que es muy importante un canal. ¿Qué es un canal, muchachos? Que yo una vez hablé sobre los canales de una red. Que yo me acuerdo, aquí me estoy acordando que yo hablé sobre eso. Bernardo, ¿qué es un canal? Profe, qué pena es que voy manejando, voy para la casa apenas. Es un medio por donde viaja la información, de un emisor hasta un receptor. Esa parte sí, está bien lo que estás informando, aprendiz, pero en la parte técnica, en la parte operativa, en la parte de implementación, y en la parte de cableado, y la parte de verificación, más que todo, los canales de transmisión, ¿qué es lo que se enfoca más que todo? Es como un medio físico, muchachos, ¿sí? Cuando hablo de medios físicos, más que todo, ¿sí? Y más que todo en la parte lógica, la parte medio físico y la parte lógica, que es la parte de cables, la fibra óptica, ondas de radio, ¿correcto? Esa es la parte de un canal de transmisión. ¿Y qué hace eso, ese tipo de canales de transmisión? ¿Qué es lo que hace? Hace un transporte o hace una transmisión de información entre un emisor y un receptor en un sistema de comunicación para poder trasladar todos los datos de comunicación.
¿Sí, muchachos? No olvidar ese tipo de estructuras, muchachos, que yo lo hablé muy atrás, sobre qué era un canal, ¿sí? ¿Qué era una trama? Un canal con una trama de datos. Me acuerdo tanto, ¿sí, muchachos? Entonces, no olvidar esos conceptos, no olvidar esas estructuras, muchachos, porque en el proyecto, cuando ustedes ya vayan ya terminando el proyecto, ya lo estén elaborando, tienen que documentar todo lo que ustedes han elaborado, qué es lo que han investigado dentro del desarrollo. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta que hay que documentar de dónde saco yo la información para poder yo hacer bien el proyecto. ¿Sí? De la parte de las redes de datos. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí? Entender ese tipo de estructuras, que yo les doy esa información y recordar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un canal de transmisión? Más que todo, son todos aquellos medios que los cuales se pueden transmitir una información cualquiera sin la presencia de cableado. ¿Correcto? Teniendo en cuenta que pues tanto no va a ser presencia de cableado, pero tiene que haber un transporte de un emisor y un receptor dentro de un sistema de comunicación, ¿sí, muchachos? Pero es la parte lógica que es el medio físico dentro de esa estructura, ¿sí? Para poder entender esos lineamientos de lo que es la parte de un canal. Entonces, teniendo en cuenta que las redes de telecomunicaciones, los canales son de suma prioridad dentro de una transmisión de datos. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta ese tipo de estructuras. Medios prácticos y accesibles. Cuando yo hablo de un medio prácticos y accesibles, ¿qué es lo que nos está enfrascando aquí? Hablo de los medios que sean prácticos para poder yo acceder a ese tipo de información y dar a conocer ese tipo de dato dentro de una configuración, ¿correcto? Entonces, este tipo de medio de comunicación es muy práctico para aquellos puntos donde se hace difícil el tendido de cables por la ubicación geográfica. Claro, esto es un medio práctico que cuando ustedes extienden el cable para hacer una estructura o una conexión, hay que revisar muy bien el cable que yo voy a transportar para poder yo ubicar dónde va a ser el medio que yo voy a transmitir esa información por medio de esa red, ya sea por cable o ya sea por una fibra óptica. ¿Sí, muchachos? Que es la ubicación geográfica dentro de esa estructura teniendo cables, ¿correcto? Que es lo más rencoroso manejar tanto cable, ¿correcto, muchachos? Yo tengo ¿cómo se llama eso? Yo no puedo ver un cable en ningún lado que esté colgado cuando hacen una red inalámbrica. Tiene que ser muy bien estructurado, bien guardada la canaleta de acuerdo a las estructuras y las direcciones donde uno va a hacer el punto de conectividad. ¿Sí, muchachos? El cable da mucho que decir en un técnico. ¿Sí, muchachos? En la hora de transmitir esa información. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí o no? ¿O les gusta que es mucho cable en la casa, muchachos? ¿Les gusta ese cablerío que les cuelgue en la casa, en la ventana a ustedes, muchachos? ¿O qué dicen ustedes, muchachos? No, señor, ante todo el orden y la pulcritud. Sí, exactamente. No, Es no el orden, gusta. ¿no? No me gusta para nada a mí eso. ¿Sí, muchachos? Qué pena decirles, pero yo sí soy muy riguroso en ese sentido. Sí, muchachos, entonces entre menos se vea nada, nada mejor. Entre menos más oculto, más mejor se va a ver la transmisión de información. ¿Correcto? Y más va a haber buena conectividad. ¿Listo? Entonces, bien. Medios de susceptible. ¿Qué es un medio de susceptible? ¿Qué es la parte susceptible? ¿Sí? En estos medios. Su naturaleza es la parte de la naturaleza, ¿correcto? Lo hace susceptible a interferencias e intercepciones, lo que puede significar una principal desventaja en su implementación, ¿correcto? Cuando yo hago una implementación de redes, tengo que revisar esta parte, medios de susceptibles, que no tenga ese tipo de la parte de la naturaleza que no me vaya a dañar y no me vaya a interferir la señal. ¿Sí, muchachos? Para poder entender ese tipo de estructuras, ¿correcto? Para poder
tener en cuenta y tener una buena principal ventaja de lo que yo estoy elaborando dentro de ese medio de transmisión. Medios electromagnéticos, esto es lo que estamos hablando anteriormente, de acá arriba, de la anterior que estamos hablando anteriormente. Medios electromagnéticos. Este medio es algo muy fundamental en ese tipo de señal. Este tipo de comunicación se vale al del espectro electromagnético, ¿correcto? Que es la palabra muy importante, los espectros dentro de una red, ¿sí? En el cual el señor Prieto hace como una definición, como el rango de frecuencias de todas las ondas, teniendo en cuenta que una frecuencia se mide por medio de rangos de frecuencias de comunicación. ¿Sí, muchachos? Que se pueden propagar a través del espacio libre, por medio del espacio, que se disparcen las ondas por medio de ese medio y hacen una ordenada según la longitud de onda y su tolerancia y su frecuencia de comunicación. ¿Correcto, muchachos? Que es algo fundamental este tipo de los medios de transmisión. ¿Es importante eso o no, muchachos? ¿Sí o no? Esos puntos. ¿Claves o no son claves, muchachos? Entonces aquí hay algo muy importante, algo básico, que ustedes lo ven todo el tiempo y lo comunice y se interfieren con esa parte. La parte de los rangos de frecuencias, que son más utilizados dentro del servicio, y la parte de las comunicaciones y la parte de las redes inalámbricas, como son los infrarrojos, los microondas y los radiofrecuencias. Los infrarrojos, ¿para qué me sirven, muchachos, en la parte de redes? ¿Qué es un infrarrojo, mejor dicho? Esa parte de comunicación. Cuando hablo de un infrarrojo, ¿qué es eso? Se me olvidó a mí, se me fue la palabra ahorita. Me olvidó el cassette. El disco duro se me... Con los infrarrojos yo tenía entendido que se utilizaba, pero antes. Sí, antes, Antes de pero utilizar los computadores. y se utiliza Ahorita todavía. más que todo es en controles o en, ¿cómo es que se llama eso? En lectores de códigos de barra. Eso, Pero ese es sí, un yo me infrarrojo. acuerdo que una vez Sí, habían unos computadores que venían con sí, una tarjeta PCI verdad, de ajá. infrarrojo. Cierto, ¿no? ¿Verdad? Oye, Pablo, y eso es como que existen alguno que otro, ¿no? Todavía hay de esos. Existen todavía, ¿sí, muchachos? Entonces, ese tipo de infrarrojos es para identificar ese tipo de estructura para poder mirar el código, ¿sí? De verificación, ¿correcto? De verificación del código de infrarrojo dentro de una etiqueta, ¿correcto? Que es algo importante y eso lo hay, existe todavía eso, ¿sí, muchachos? Entonces, que lo hay, lo utilizan gente, ¿correcto? Entonces, estos son más que todo la comunicación de punto a punto de corto alcance, que quiere decir que usted lo acerca a un punto exacto y tiene que hacer el clip para que haga bien la conexión o que haga muy bien el escaneo. Correcto, muchachos, ya de largo alcance ya no va a dar nada de eso. Quiere decir que se corta la transmisión de infrarrojos. Correcto, muchachos, para la otra parte. Cuando yo hablo de microondas, ¿qué es un microondas, muchachos? ¿Qué es un microondas? Tiene mucho significado un microondas. ¿Sí, muchachos? ¿Qué es un microondas para ustedes? Esta de microondas. ¿Qué es microondas, muchachos? ¿Qué es un micro? Ahí se habla de micro y una parte de ondas. ¿Qué es un micro y un microondas? Mejor dicho, la palabra larga. Son como las redes como de corto alcance, las que utilizan para el Wi-Fi, son las de cortico alcance. De corto alcance, ¿no? Sí, más que todo es, eh, sí, es más que todo como de corto alcance, ¿sí? Es una microonda, ¿listo? Que se llama de micros, ¿correcto? Que es de poco alcance, ¿sí, muchachos?
que no tiene una cobertura bien específica de acuerdo a la longitud, de acuerdo a esa señal que da una red, ¿correcto? El microondas. ¿Y eso existe todavía en los microondas? ¿O existen aparatos de microondas? ¿Sí o no? ¿Existen? ¿Sí o no? De esa parte de microondas, ¿sí o no? Existen, ¿no? En la parte de equipos. ¿Sí? ¿Como cuáles? Un microondas, muchachos, que interfiere ese tipo de microondas, de MW. El Bluetooth, el Ese pequeñito. Entonces, eso es la famosa PAN. es exactamente eso. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta que tienen ese tipo de estructura para poner que llamado el punto a punto. Sí, muchachos, para poder conectarse de ese punto a otro punto, pero que sea algo cercano, no lejos, ¿correcto? Para poder transmitir la información. ¿Listo? Y cuando yo hablo de RF, radiofrecuencias, ¿qué? Esto ya es otra cosa. ¿Qué es un radiofrecuencia, muchachos? Cuando hablo de radiofrecuencias. Ya eso lo utiliza con las antenas, como hicimos La otra vez, la otra vez con el la aplicativo práctica, ese ¿no? del Sirio. Sirio, muy bueno, ¿no? ¿Y lo han manejado, muchachos? ¿Ya lo han ejecutado más cositas ahí o algo? ¿Lo han revisado o no lo han revisado? Ese es muy chévere el S para poder transmitir la información, muchachos. ¿Sí? Para poder revisar eso. ¿Sí? No olviden eso, muchachos, ¿correcto? Que eso les sirve para el proyecto también, del proyecto para poder verificar ese tipo de radiofrecuencias, ¿correcto? De la señal. ¿Listo? Entonces, este punto, muchachos, de la parte de radiofrecuencias, que el RF, es el rango que utiliza las transmisiones de radio. Cuando yo hablo de la FM y AM, que es algo de largo alcance, ¿correcto? Este es algo más estructurado para poder entender ese tipo de señal que transmite esa FM, ¿correcto, muchachos? Que la FM es de largo alcance y la AM también. Entonces, eso es algo muy importante, ¿correcto? Entonces dice acá la FM y AM de televisión digital terrestre, la TDT, telefonía digital terrestre, ¿correcto? Que la radiografía y la radiofrecuencia son combinacionales que pueden atravesar obstáculos sin ningún problema. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber ninguna interferencia de conectividad dando la información por medio de una onda de radio. Sí, muchachos, de frecuencias. Que es algo muy importante, muchachos. Ustedes creen que donde ustedes se conectan, en radios, en cualquier paneles de radios viejitos, tienen una radiofrecuencia bien potente a la hora de transmitir una información y una transmisión de datos por medio de una frecuencia. ¿Correcto, muchachos? ¿Entendido esa parte de la verificación y la transmisión de datos de acuerdo a este tipo de estructuras que hay hoy en día, muchachos? Que eso hay muchas cosas nuevas, obviamente, ¿sí? Que a ustedes a veces no se dan cuenta de lo que ustedes están haciendo, de lo que ustedes transmiten, ¿sí? Entonces, tener en cuenta, ustedes que manejan mucho el celular, ¿tienen ondas electromagnéticas un celular, muchachos? ¿O no tiene una onda? ¿Tienen ondas? Bastantes. Ah, bueno, entonces con eso les dejo ya la tarea para que revisen, ¿sí? Para ver conectividad. ¿Sí o no? Ah, bueno, entonces tener en cuenta que ustedes, todo lo que tienen en la mano, ustedes solo mismo, de su cuerpo, tiene una onda electromagnética, ¿sí? De señal de vida y de señal de energía. En la parte de la parte de la física y la parte de electrónica. ¿Sí o no, Pablo? ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que ustedes a veces se pegan unos corrientazos con otra persona, ¿no has visto? Que usted va a ver y se acerca a la persona, ay, pues tienes corriente tú. ¿Por qué? Porque tú tienes una carga muy grande de electricidad y electromagnética, de conectividad. ¿Sí o no, Pablo? ¿Correcto? ¿Sí le ha pasado eso a Pablo a ustedes, muchachos? Sí, señor, son Ah, bueno. estática. Bueno, bastante. A mí yo tengo mucha energía sobre eso. Sí, muchachos, a mi hijo yo le pongo, se me acerca a veces y trun, él dice que siente un corrientazo cuando se me acerca a mí. Sí, muchachos, entonces tener en cuenta ese tipo de radios de acuerdo a las ondas electromagnéticas, ¿correcto? Para que ustedes miren que ustedes, donde ustedes estén mismos, ustedes durmiendo, también tienen ese tipo de ondas, de acuerdo a la ejecución que ustedes están transmitiendo, ¿correcto? Bien.
estándares. Ahora sí, alguien me explique qué es un estándar de la parte de transmisiones de inalámbricas. ¿Cuáles son los estándares que se especifican en una red inalámbrica? Que yo una vez les mandé a leer sobre la parte de protocolos y los estándares que existen para poder corroborar una red inalámbrica. ¿Qué estándares existen? La primera estándar de una red. ¿Qué estándar es? La triple E, ¿qué? Triple E, ¿cuál? 800, ¿qué? Estándares de comunicación. ¿Ya se olvidaron, muchachos? Verán, hola. 802 son... Uy. 802. 802 punto. Bien, bien, bien. Esperen un momentico que se haya acabado la sesión. Ya vamos a terminar. ¿Listo, muchachos? ¿Qué me dijo de la parte de los estándares, muchachos? ¿Cuál es la primera del estándar que se maneja? 800. 802.11. Ajá, Era la correcto. primerita. ¿Cuántos más o menos estándares existen en la parte de redes, muchachos? Más o menos. Son entre 7 u 8. Ahorita salió Sí, el más o último menos. que salió Sí, 7, 8. la 7, 8. 1CF, la Ajá, 1CM, perdón, creo ajá. que es la de la 5G. Sí, correcto. La primera fue la 8802.3, que es la primera, ¿no? Creo que recuerdo que es esa. La 802.3, recuerdo yo. La triple E del estándar, ¿correcto? Entonces dice acá, la parte de los estándares son muy importantes para la parte de las transmisiones, muchachos. Y para poder enfocarse en la parte de las redes de telecomunicaciones. A las personas que les gustan esta parte del área de redes de telecomunicaciones tienen que saberse de pie a pa este tipo de estándares y protocolos de seguridad de acuerdo al estándar y la norma ISO para poder realizar muy bien ese estándar de especificación. Sí, muchachos, si les gusta mucho la parte de redes. Si no les gusta, es tan grave. Ahí, si no les gusta esa parte, es tan duro. Sí, muchachos, que la parte de estándares hay que leer. Sí, muchachos, comunicarse para saber muy bien los estándares. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que esto que estamos hablando hoy, después yo voy a mandar una guía para que miren muy bien los estándares y muy bien las estructuras de acuerdo a un estándar, para yo poder enviar de acuerdo a una conectividad dentro de una red inalámbrica. ¿Correcto? Para que lo vean muy bien, específico con ejemplo. ¿Listo? Entonces, estándares de transmisión inalámbrica. ¿Qué es un estándar? Los estándares son la comunicación inalámbrica que permiten una versatilidad en todos los servicios, que sea versátil, que no tenga ningún inconveniente a la hora de dar una transmisión. ¿Correcto? En todos los servicios y los productos que ofrecen esta tecnología. Esto se traduce en un interoperabilidad, es decir, que se puede alternar entre diferentes proveedores de esta tecnología. ¿Cómo? ¿Qué tipos de proveedores hay cuando hablo de estándares? ¿Qué tipo de proveedores hay? Como hablamos del estándar, de lo que habíamos hablado, de la parte de los estándares, la triple E, que es 802.3, ¿correcto? Eso es un estándar, ¿correcto? De las derivas que hace un estándar de transmisión, de acuerdo a las coberturas que muestra la versatilidad de acuerdo a la comunicación.
Entonces dice, el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Electrónicos de la EEE, por las siglas de inglés, es una organización dedicada a la implementación de estándares de comunicación. Eso es lo que hacen ellos. Es un estándar de implementación y comunicación que implementan, que se ejecute y que sirva ese estándar dentro de esa regla, ¿sí? De comunicación, ¿correcto? En el área de las tecnologías de comunicación y la información. ¿Qué quiere decir? Que esto aborda mucho a la parte de las TIC. Tecnologías de la información tienen que saberse de pie a pa y manejar muy bien estos procesos de datos de información. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta que esto es de suma importancia cuando es un ingeniero de la parte de redes inalámbricas. Sí, muchachos, tener en cuenta que tiene que saberse esto de pie a pa, como cuando uno toma café todos los días, hay que saberse de pie a pa y al revés esto. ¿Sí, muchachos? Para poder entender bien la infraestructura. Entonces, está constituido por una serie de profesionales, de ingenieros electrónicos y de sistemas, ingenieros de sistemas, ¿correcto? A fines los cuales que aportan sus conocimientos como para determinar los mejores canales de mecanismos y la hora de establecer un sistema de comunicación. Entonces, ¿qué hace un ingeniero? Verifica muy bien el canal para poder transmitir bien la información, pero primero hace un buen estudio dentro de un canal para poderlo yo transmitir. Si no, no sirve. ¿Correcto, muchachos? Sí, eso es la parte de las funciones de acuerdo a los estándares de comunicación de las redes inalámbricas. ¿Correcto? Las redes no es nomás de ir a conectar un cable y se acabó la función. No, eso no es. Eso no es, muchachos. ¿Sí? Tiene muchas cosas en la parte de la ingeniería de telecomunicaciones. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que esto es algo de mucha importancia. Entonces, en el conjunto de estándares de las redes de área local, solo son definidos por el Instituto de Ingenieros Electrónicos, ¿correcto? De la parte de la tripleta. Este organismo se define como los estándares obligatorios de cumplimiento en este caso, que en verdad toda red inalámbrica, red cableada, red inalámbrica, red por fibra, tienen que manejar los estándares de comunicación. Quiera o no, no tienen que pasarse ni un estándar de comunicación. ¿Qué pasaría si yo me paso un estándar de comunicación, muchachos, en las redes, en una institución? ¿Qué pasaría, Pablo, si yo me derivo y me desvío sobre un estándar? ¿Qué pasaría en la parte de las redes? Despelota y ya No, se mejor empieza dicho, a ya ver fallos de conectividad. se tiró todo, mejor dicho, ya para la cárcel lo diría usted. ¿Sí, muchachos? Por fraude. Y eso es fraude, muchachos. Robo de datos de información. ¿Sí, muchachos? Entonces, esto es algo importante, muchachos. Yo les hablo, no sé, yo les explico esta parte porque esto es algo muy fundamental como ustedes tecnólogos y técnicos en la parte de la infraestructura de redes de datos. Tienen que saber muy bien esto. ¿Sí? Que ustedes lo hacen, lo pueden hacer en la configuración, lo pueden hacer, que eso es lo de menos. ¿Sí? Pero tienen que saber las reglas antes de. ¿Sí, muchachos? Para poder manejar muy bien una infraestructura y saber el servicio de dónde es que viene y por qué lo hago ese servicio. ¿Correcto, muchachos? Que es algo de suma importancia. Yo soy como terco necio, que a veces yo he sido como terco necio con ustedes, que por favor lean un poquito sobre todas las estructuras que hemos visto. ¿Sí? Porque esto les va a ayudar en el proyecto y lo que están ya encaminando, si ustedes ya lo están revisando. ¿Sí, muchachos? Para poder transmitir. Entonces, el conjunto de esta parte, ¿listo? De la tripleta. Entonces, dice esta parte, que este organismo define como los estándares obligatorios del cumplimiento que deben tener cada empresa. En este caso, en el desarrollo de los productos de red, uno de estos estándares son de la 802, que es la común. Existen muchos estándares individuales dentro del paraguas, que es el 802, incluye el 802.3, vea lo que yo decía yo, que no me olvidaba yo, ¿sí? Y de redes basadas en cable, que es la parte 800, ¿correcto? Y la 802.11 de redes inalámbricas. No olvidar este estándar 802.11, que es para verificación de redes inalámbricas. 802.3 es redes basadas en cable, todo por cable. Cableado UTP, todo en cableado y toda la parte de cobertura.
¿correcto? Y la parte 802.3, redes basadas en cable, ¿correcto? Que es 802 incluyendo la base que va incluida el cable, de acuerdo al estándar. ¿Sí, muchachos? Entonces, no olvidar esos estándares, por favor. En la próxima clase voy a preguntar toda esta parte. ¿Sí, muchachos? Porque después vamos a hacer las prácticas de configuración y verán pilas con esto. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esto. Entonces, dice acá, la primera, la tripleta 802.3. ¿Qué es lo que nos identifica este tipo de estructuras de acuerdo a los reglamentos de la parte de las redes, de las más usadas? ¿Qué es lo que nos están dando a entender? Y entender y ponerle cuidado de lo que yo estoy hablando, muchachos, ¿correcto? Porque esto es algo muy importante. La tripleta 802.3 es un estándar para redes basadas en cable, solamente por cable. Ya con eso no se olviden nunca, la 802.3. ¿Listo? Se originó a finales de los años 70. Mire que ese estándar es viejísimo. ¿Sí, muchachos? Que no ha cambiado algunas cosas. De pronto algunos mecanismos de algunas estructuras, pero es lo mismo. Y mundialmente conocido como el estándar de Ethernet, inicialmente definido como las redes de velocidad de 10 megabytes por segundo. ¿Sí? Por segundo. Megabytes por segundo. Sobre cable de tipo coaxial o también por par trenzado. Que la referencia que se maneja, que todavía se maneja ese tipo de cable dentro de las redes por cable. ¿Correcto, Pablo? ¿O sí o no? ¿O estoy equivocado? Sí, señor, igual se utiliza más también el coaxial, pero el Coaxial. coaxial ya, Sí, ya ya está está como, ya mandado a está como para recoger. recoger, sí, ese sirve como para amarrar árboles, sí, entonces, o para carros, para arrancar y jalar un carro, sí, muchachos, entonces, tener en cuenta que ese tipo, pero ese estándar sigue fuerte, sí, muchachos, y hay que distinguirlo. Cada cable de cobertura, de cable coaxial, cable par trenzado, hay que diferenciar los estándares para diferenciar el cable que yo voy a poner y la numeración de cable. ¿Sí, muchachos? Esto es la base de esto, para diferenciar el tipo de estructuras. ¿Sí? Entonces, entender esto, que esto es lo importante. ¿Listo? Entonces, vamos con el segundo. La tripleta 802.11. ¿Qué es esto? Es un estándar creado en el año 1997. Algo ya más o menos respirando algo. ¿Correcto? ¿Sí? Que define y gobierna las redes áreas de las redes de área local inalámbrica, las WLAN, ¿correcto? Que operan en el espectro de 2.4 GHz por segundo, gigahertz por segundo, gigahercios, ¿correcto? La parte de gigahertz. El estándar original especificaba en la operación de 1 y 2 megabytes por segundo usando tres tecnologías diferentes, como cuáles: la del hopping, Split y la parte del FHCS, que es la parte de directrices que muestran dentro de esa tripleta, dentro de esa estándar, ¿correcto? Y la parte de infrarrojos y las directrices que muestran dentro de ese espectro de conectividad, ¿correcto? Que está viejita, sí, es un estándar que es viejito, pero todavía respira todavía ese estándar. ¿Correcto, muchachos? Esa tripleta 802.11, ¿de cuál sería que estamos hablando entonces, en conclusión? ¿De ese estándar? De las redes inalámbricas, pero ese ya Exactamente. Sí, estuvo, ya, exactamente. ¿Sí? ya está por el punto, estamos en el 11G, creo Del que es el 11G, que, el último que se exacto. maneja. Sí, exactamente. ¿Listo, Pablo? Entonces todavía se mira ahí algo de esa parte, todavía respira. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que esto es algo importante, muchachos, que lo entiendan, ¿sí? Que lo verifiquen y miren esas cosas, ¿sí? Entonces, tener bien eso, bien claro los estándares, muchachos, para que no me los engañen cuando hayan una conexión, que ustedes cuando vayan a hacer una conexión bien estructurada, muy buena, con la estructura muy bien definida. ¿Listo, muchachos? Para que no se enreden. La tripleta 802.11b. Esta es otro estándar que es algo importante, del año 1999, que todavía respira. Permite las velocidades de 5.5 y 11.11 megabytes por segundo en el espectro de 2.4 GHz por segundo,
compatible con el estándar original del 1 y 2 megabytes por segundo, solo con 2 sistemas de DDS, de acuerdo con la parte de sistemas infrarrojos. Incluye una nueva técnica de modulación llamada complementaria, de código y de codificación, que permite el intercambio de velocidades de estándares de 802.11b y define una única técnica de modulación por las velocidades superiores de acuerdo a la velocidad que transmite ese tipo de datos, ¿correcto? Al contrario que el estándar original 802.11, que es la que está en este momento. ¿Sí, muchachos? Esta 802.11 es la que está, de acuerdo a las estructuras, que me permite 3 técnicas diferentes, que es la DSS y la FSS de infrarrojos de conectividad de punto. ¿Sí, muchachos? ¿Interesante los estándares o no, muchachos? ¿Sí se sabían esos estándares o no, muchachos? No, pero ¿Sí, importante o interesante eso o no, muchachos, de los estándares? Algo Ay, entender. sería muy interesante. Sí, no, es algo, o sea, para mí es algo muy importante, muchachos. Tienen que saber muy bien esto, ¿sí? Identificarlos por lo menos, ¿sí? Para manejar bien esa parte de redes, en toda comunicación, en toda conexión, ¿sí, muchachos? Para que nadie me les meta los deditos a la boquita, ¿sí, muchachos? Para poder entender bien la estructura. ¿Listo? Entonces nos vamos con la tripleta 802.11b más, ¿sí? Esta es la variación de tripletas de 11b que opera 22 megabytes por segundo. Quiere decir que esta tiene mayor alcance dentro de la trazabilidad. ¿Sí, muchachos? Que tiene 11 megabytes por segundo y una versión de 11b. Sin embargo, no es un estándar, aunque aparece en la mayoría de las documentaciones del estándar 802.11b. Solamente aparece 11b, nada más. ¿Correcto? Nunca se ha certificado como un estándar, más que todo. Fue diseñado por Texas de Instrumentos, adoptado para algunas fabricantes de dispositivos inalámbricos como el D-Link y Global, y que utilizan la parte de los chips, Zen, de la parte de chips, de acuerdo a las estructuras de los chips. ¿Sí? Entonces, esta es como algo, ¿sí? O sea, que se diferencia más que todo, es la red solamente de 802.11, ¿correcto? De la nomenclatura, ¿correcto? Para poder diferenciar ese tipo de estándar. Por último, estas tres, la tripleta 802.11g. Esta 11g, ¿cuál es la que nos diferencia ahora en este momento? ¿Cuál es? De esas todas que hemos visto, muchachos, hasta este momento. De las que hemos manejado, las que se manejan. ¿Cuál de esas 1, 2, 3, 4, 5 y 6? ¿Cuál es las que se maneja más en este momento? La ahorita es la .11, pero hay falta también la que nos maneja ahorita, que es la de ya los 5 GHz, que es la AC. La C, sí, Pero correcto. ahí está Esta como, es falta porque es actualizada, sí. Sí, La esta 11AC. 11G, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, esta es la que mayor maneja toda proveedores de internet. ¿Correcto, muchachos? Entonces, esta es la tripleta 802.11G. ¿Sí, muchachos? Entonces, ofrece 54 megabytes por segundo dentro de la banda de 2.4 GHz por segundo, la parte de banda, que esta es la que transmite ese tipo de datos de transmisión de información. ¿Sí? Compatible con equipos de Wi-Fi preexistentes para dispositivos inalámbricos de tipo Wi-Fi 11G, ¿correcto? Proporciona una forma sencilla de migración de alta velocidad y extendiendo el periodo de vida de los dispositivos de 11 megabytes por segundo, que quiere decir que tiene mayor latencia de cobertura. Y esta es la que manejamos. Sí, muchachos, este estándar y no ha cambiado, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta que de mitad para acá, solamente me sirve esta nomás, la que yo estoy con rojo más, la que estoy transmitiendo ahí. ¿Sí, muchachos? Ya las otras son obsoletas. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta ese tipo de principios dentro de las redes. Vamos con la otra, la tripleta 802.15.
define las redes de área personal de la WPAN. ¿Qué es una red WPAN, muchachos? ¿Qué es esa sigla de WPAN? Son la Personal Area Network. Esa es la que utiliza los Wi-Fi, los Bluetooth y los IR. Correcto. Sí, muchachos. Estas redes también se conocen como redes inalámbricas de corta distancia. Correcto, muchachos. Y se usan principalmente en un DPDA, periféricos, telefónicos móviles y electrónicos de consumo. El objetivo de este grupo de trabajo más que todo es publicar estándares de WPAN para el mercado doméstico y de consumo, que además que sean compatibles con otras soluciones inalámbricas por medio del Bluetooth y basadas por cable. Todo está por cable, ¿correcto? Cuando yo hablo de Bluetooth y la parte inalámbrica, van basadas por cable de esa estructura y tienen estándares operativos definidos dentro de ese estándar, que es la 802.15, de ahí no pasa, de ahí no va. ¿Listo, muchachos? Entonces, vamos con la última. La tripleta 802.16. Este es el acceso inalámbrico de banda ancha, que la banda ancha ya se está quedando y se está ahogando ya en la parte del servicio y los proveedores de servicio de internet, ¿correcto? La WiMAX. La misión de este grupo de trabajo son de 802.16, que es desarrollar sistemas inalámbricos de área metropolitana, de área grande, área extensa, área grande, de campo grande, ¿correcto? Durante el año pasado de WiMAX se ha proporcionado con un estándar inalámbrico de banda ancha del futuro, teniendo en cuenta que la banda ancha ya se está que muere, está que se la entierran ya. ¿Sí o no, Pablo? ¿Sí o no, muchachos? Sí, no, ya todo eso es ya está, con ya. fibra óptica. Sí, eso Pues ya no, WiMAX ya eso está Eso ya no. para bañarse ya. Sí, eso ya sirve como ese se está ahogando ya en el río. Sí, ya está que lo entierran. Sí, muchachos, entonces ya está que sepultan esas redes. Entonces, muchachos, estos son la verificación de los estándares, muchachos. Sí lo pillaron, muchachos, las diferencias de cada uno. Sí lo miraron, muchachos, que es de suma importancia saber la parte de los servicios y la parte de los estándares de transmisión de la parte inalámbrica, que es algo muy importante como ustedes, la parte como tecnólogos y la parte técnica de lo que deben manejar ustedes. Sí, muchachos, como ingenieros. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esa parte. Bien, los estándares, muchachos, ¿correcto? ¿Sí entendieron sobre esos estándares, muchachos, la definición de cada uno? ¿Y el ejemplo que les da? Sí, señor. También ¿Sí? tener en cuenta de que esos estándares también, cuando vamos a comprar un router, en También lo la mismo. caja nos Claro. indica qué estándar Total, están manejando. total, Entonces, Pablo. cuando nos miramos qué Sí, estándar está manejando el sí, router, sabemos a exacto. cuánta máxima Variabilidad velocidad abarca. se va a conectar Claro. el router. Por ejemplo, ahí que estaba en la 11B, Ujú. ya vamos a saber que se va a conectar máximo a 54 megabytes por segundo. Entonces, si Correcto. usted tiene, Muy por bien. ejemplo, una banda ancha de 100 megas, Megas. ese no le va a servir, Le va tiene a que buscar servir. otro. Que Entonces es importante que exactamente. nos memoricemos Como eso. decíamos, sí, muchachos, ¿no? O sea, y chévere. Ya otro día yo voy a dar una clase, otro más allá, voy a dar una clase de toda la parte de routers, de todos los mecanismos de los routers, diferenciar cada router y la parte del esquema de un router. ¿Correcto, Pablo? ¿Sí? Para que me hagan acuerdo después. ¿Listo, Pablo? Porque esto no está incluido Listo, ahí mi señor. eso no está incluido en el manual de la guía de ATSO de acá de la parte de redes. Pero es algo fundamental manejar ese tipo de la parte de los routers para poder tener muy bien una conectividad. Sí, muchachos, y no equivocarse. Sí, muchachos, y cobrar más a los proveedores cuando usted va a instalar una configuración. Cobrar más. Sí, muchachos, saber y que nadie me los engañe. Sí, muchachos, porque esos proveedores de internet los van allá a cualquier persona y le meten un router de que le sirve para una pieza nomás. Sí, y eso no sirve para nada. Sí, muchachos, y así ha pasado. Gato por liebre. Sí, pero conmigo nunca. Yo a muchos les he devuelto yo de acá en las redes de acá de mi hermana, la otra vez a mi hermana. Llegué yo y boom, le hice quitar todos los cables, yo lo configuré yo mismo y le quité todo eso. Sí, muchachos, entonces tener en cuenta todo ese tipo de principios, ¿correcto? No olvidar esos estándares.
como tomar café y como comer, hay que saberse muy bien, leerse un rato, unas 2 horas de los estándares de redes de telecomunicaciones, grabárselos, ¿correcto? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya de los estándares, vamos a la seguridad, ¿correcto? A la seguridad de la red, que es algo importante. La segunda premisa, ¿qué es la seguridad de la red? Para poder terminar en esta clase de hoy. ¿Qué es la seguridad en una red, muchachos? ¿Qué entienden por seguridad en las redes ustedes, muchachos? ¿Qué es una seguridad en la red? Que tiene muchas implicaciones, ¿no? Y mucho problema a veces en la parte de las redes. ¿Qué es la seguridad en la red? Ahí es cuando empezamos a mirar lo que son las listas de acceso, las contraseñas bien robustas, las WPA3. Ajá, y todo eso. ¿Listo? Todos los mecanismos. ¿Listo? Entonces, la seguridad en la red es algo muy importante que hoy en día lo que está pasando hoy en la era de la tecnología y la parte de la IA, de la inteligencia artificial, que va por encima de todo, muchachos. La seguridad tiene que ir, primero que todo, algo primordial ante todo, la seguridad en una red. Que hay mucha gente, proveedores de internet, no manejan muy bien la seguridad. No saben, parece como que no supieran manejar los estándares, los mecanismos y las topologías y los estándares de comunicación para poder hacer una buena conectividad y una buena seguridad dentro de un servicio de conectividad inalámbrica. ¿Correcto, muchachos? Entonces, la seguridad en las redes de datos, sea inalámbrico, alámbrica o no, es un factor fundamental en el libre desarrollo de desempeño. Aquí hay alguna palabra muy grande, muchachos, la parte de desempeño en cualquier organización, de una empresa, ¿correcto? Pues la red por donde circula uno de los activos más importantes con lo que cuenta una dicha organización, ¿correcto? Con mala conectividad va a haber daños catastróficos en una empresa. ¿Sí? Proveedores que no hacen muy bien el servicio, va a haber quiebra de plata en una empresa. ¿Sí, muchachos? Mecanismos de seguridad que manejen, que no lo sepan configurar muy bien, va a haber problemas de infraestructura. ¿Sí, muchachos? Entonces, pilas con esta parte. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes cuando manejen su router de su casa, cambien la clave periódicamente. No dejar la clave que les deja los proveedores de internet. ¿Sí? Por favor, muchachos, ¿sí o no, Pablo? Que es importante eso. Que de pronto vamos a hacer otras prácticas sobre eso. Cómo cambiar una clave dentro de mi clave Wi-Fi dentro de mi casa hogar. Y cambiar una clave bien segura con números binarios. ¿Sí, muchachos? Que es algo muy práctico, que yo lo hago a cada rato. Yo cambio mucho las redes de mi casa y de las que yo estoy en mi hogar. ¿Sí? Y robustas las redes que yo manejo acá, de la clave. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta ese tipo de estructuras. La seguridad de la red, entonces, consiste en mantener alojadas a los diferentes entes maliciosos que deseen obtener la información sin previa autorización. ¿Qué quiere decir? Que nadie pueda entrar al canal que tú manejas dentro de los canales de distribución de la red principal. ¿Sí? Entonces, sobre el concepto de seguridad en la red, es la clave de tener presente los aspectos como ¿qué es realmente la seguridad en la red? ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, ¿qué es la seguridad en la red? De acuerdo con este señor Saruano, el concepto de seguridad de la información no se limita a eliminar virus, eso no es. Evitar que los hackers puedan acceder a la red y suprimir el spam del correo electrónico. Toda la red hay que tener cuidado, es más que todo ¿qué? Con la transmisión de datos que yo descargo o que yo transmito dentro de una red por medio de un correo electrónico o de un canal que no esté autorizado. ¿Correcto, Pablo y los demás muchachos? ¿Sí? Por medio de una red, ¿sí, muchachos? ¿Sí o no? Todo se puede propagar ese tipo de redes, ¿sí, muchachos? Cuando ustedes comparten información, canales de distribución, ¿sí?
por medio de WhatsApp, por medio de TikTok, por medio de esos canales. Ahí están compartiendo información que en verdad ustedes nos están dando cuenta que cualquier persona las puede dañar. No se sabe quién está fuera detrás de ese computador en las redes sociales, en el Facebook, en Twitter, en la parte de comunicaciones no se sabe quién está hablando. Pueda que sea yo, de pronto, que puedo dañar a la comunicación de otras personas. Yo puedo hacerlo. Sí, muchachos, y puedo rastrear esa parte. Sí, muchachos, por medio de un canal. Sí, de trazabilidad de acuerdo a la información. Sí, entonces, tener en cuidado con eso. Sí, muchachos, ser rigurosos con la información que ustedes transmiten. Sí, correcto, dentro de sus equipos y dentro de los dispositivos móviles, en la parte pública. Sí, tener en cuenta que hay que tener más que todo VPNs dentro de una red principal. Descifrado. ¿Correcto? Entonces, procedimientos de la seguridad. ¿Qué procedimientos existen? Entonces, la seguridad de la información también abarca procedimientos que deben seguir los empleados y la dirección que una compañía para garantizar la protección de los datos confidenciales y los sistemas de información frente a las amenazas actuales. Entonces, ¿qué hay que tener? La persona que maneja información de una red inalámbrica tiene que tener una buena dirección, tiene que tener una buena protección y mecanismos de seguridad y una buena clave de conectividad. ¿Sí, muchachos? Para no olvidar este tipo de estructuras. ¿No? Esta muchacha está feliz porque ella tiene muy bien la conectividad y tiene muy bien su información, teniendo en cuenta que ella sí tiene muy bien actualizado todo su software de aplicación, que es otro punto, los software de aplicación. Aplicaciones organizacionales, en la parte organizacional, la parte empresarial. Si una empresa no tiene la parte organizacional, está fuera del gango. Quiere decir que no está haciendo nada esa empresa. La parte organizacional es el corazón de una empresa principal. ¿Sí, muchachos? La parte organizacional. ¿Sí? Y el talento humano del mecanismo. ¿Correcto? Entonces, la seguridad de la información se convierte en una política obligatoria que todo mundo debe tenerla. La norma de la seguridad de la información, de las TIC, tecnologías de la información y la comunicación. ¿Correcto? Que convierte una política obligatoria que toda empresa debe implementar para proteger su activo más preciado, los activos dentro del servicio que están trabajando allá y que están dando ellos dentro de esa empresa. Y si es de redes, peor. Tienen que tener más fuerte todavía esto. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta que los que trabajan en redes de telecomunicaciones saben qué es lo que yo estoy hablando en este momento. De la gente que está mirando aquí en este momento, ustedes, muchachos. Alguno que trabaja en redes. ¿Sí, muchachos? ¿Qué es lo que yo soy muy serio en este tipo de estructuras de acuerdo a la seguridad? ¿Sí, muchachos? Que yo le pongo mucha seriedad en esto. ¿Listo? Elementos de garantía en una seguridad. ¿Qué elementos hay de acuerdo a esa seguridad que nos prevalece o para que nos indique qué podemos tener en cuenta? Elementos que de garantía de la seguridad. Son 5 elementos necesarios para garantizar una seguridad en la información de cualquier tipo de problema. 1. Primero, confidencialidad. Una parte. Autenticación. 3. La integridad. Cuarto, disponibilidad. Y lo último, la parte de la no repudiación, la parte no repudio. Redición de cuentas, quiere decir que usted no puede dar ese tipo de información a cualquier persona. ¿Sí, muchachos? De todos esos elementos de garantía de seguridad, ¿cuáles en su casa sí la utilizan o en sus servicios? Les hago la pregunta, muchachos. En sus servicios, muchachos. ¿Sí verifican todo eso ustedes, muchachos? No, señor, otra persona revisa. No. Sí sabía, muchachos. ¿Quién más? Pablo, Nata o quién la que está acá en este. Le voy a preguntar.
Pablo, Jennifer Palacios. Sí, pues en la empresa sí revisamos muy bien eso. Sí, muchachos, bien, bien, Sí. Jennifer, ¿correcto? Que es algo fundamental, ¿correcto? En todo servicio, ¿correcto? Tanto cuando ustedes compran un servicio, tanto cuando ustedes compran un producto de software. ¿Correcto? ¿Sí o no, mis aprendices? ¿Correcto? Tener en cuenta este tipo de principios. Correcto. ¿Correcto? En toda aplicación, sea dispositivo móvil, tablet, celular, tienen que verificar todo esto. ¿Sí, muchachos? Para un usuario inicial y principal. ¿Correcto? Para poder entender y no caer en manos bien peligrosas, que hoy en día, muchachos, las redes están muy peligrosas hoy en día. ¿Correcto? Tener mucho cuidado con la información que ustedes publican, información que ustedes descargan, revisar muy bien eso. ¿Sí, muchachos? Antes de. ¿Sí, muchachos? ¿Dónde me conecto también? Cuando ustedes salen con sus equipos a otro lado, entidades públicas, pilas con eso. La república gratis, eso No, sí es pilas con eso. peligroso. Ajá. Supermercados, pilas con eso. En que me voy al supermercado de Cali, de Home Center o de la parte de todo lado, esas entidades públicas. Pilas que allá hay un man, que alguien que está revisando todo y pueden robar todo lo que ustedes tienen. Y ustedes no se dan cuenta. ¿Sí, muchachos? Entonces, por seguridad uno, yo soy, como decir, de los antiguos. Cuando yo voy a un sitio público, por ejemplo, yo voy acá al campanario, aquí en Popayán, que allá es puras redes públicas, que eso yo miro todas esas redes, y cuando yo voy a registrar, voy a verificar todas esas redes. Una red, mejor dicho, que da es miedo a veces, unos nombres raros. ¿Sí? ¿Qué hago yo? Llevo mi cable RJ45 con el cable trenzado, lo que yo manejo, con el cable bien fuerte que yo manejo, y lo conecto, pero lo conecto que es por cable, que es menos probable que me dañen la información que yo esté manejando dentro de mi equipo. ¿Por qué lo hago yo así? ¿Qué piensan que yo, por qué lo hago así ustedes? Por cable. Pablo, ¿por qué piensa que yo hago eso así? Por medio de cable, que me conecto a una red pública. Por mayor seguridad y ya no tiene Correcto, interferencia de claro. Wi-Fi. Sí, entonces eso hace eso el cable, muchachos. Sí, muchachos, entonces cada vez que ustedes ya técnicos y ya tecnólogos llevan sus equipos, lleven un cable, ¿sí? Lleven un cable de RJ45, ponchado, un buen ponchado de acuerdo al cable, ¿correcto? Para que lo hagan, ¿sí? Para poder hacer esa estructura. Entonces, para que lo tengan, lo manejen en su bolso y se conecten dentro del cable y manejen tranquilo la información que ustedes están trabajando. Sí, y a mí me dicen, ¿por qué traes ese cable? Muchos me dicen a mí. Yo sé por qué lo digo. Sé qué es lo que hago. Sí, muchachos. Entonces, tener en cuenta eso, todos esos principios que en verdad pronto muchos de ustedes no saben manejar, no saben ponchar un cable muy bien con todos los nombres de las nomenclaturas, que también yo lo voy a hacer con ustedes, enseñarles a hacer cómo se poncha un cable bien estructurado en una red o en un cable con todos los colores de la gama de colores dentro de un cable cruzado y directo, dentro de un cable de dirección por la red Wi-Fi. ¿Sí, muchachos? Cuando un cable directo o cruzado. ¿Sí, Pablo, o no, muchachos? ¿Les gustaría que yo les enseñara a hacer o hacer el ponchado de un cable, muchachos? Que les enseña a ponchar un cable, ¿cómo Sí, lo hacen? sería muy bueno, ¿Sí? profe, que Yo nos lo puedo hacer enseñara. acá de Claro, una y sí. ya hacemos los conectores y ustedes lo hacen directo, que lo que estoy yo haciendo acá, ustedes lo hacen y lo vamos haciendo. ¿Correcto? Eso lo vamos a hacer después, más allá. ¿Correcto? Y hacemos cable cruzado y cable directo. Que el cable cruzado es cuando yo interfiero cables por medio de otra red diferente para yo poder transmitir información por medio de esa red. ¿Sí? Cruzado y directo por medio de la red inalámbrica. ¿Sí, muchachos? Entonces yo les dejo esa incógnita. Me dicen, ¿y por qué, profe, trae ese cable? Es diferente ese cable que manejan en los otros. Yo digo, porque yo sé qué es lo que hago, les digo. Sí, muchachos, entonces tengan en cuenta esos ítems. ¿De acuerdo? Sí, muchachos, para poder no fallar y no tener ninguna
problemas de información con sus datos personales, muchachos, que hoy en día está muy peligroso la información. Sí, muchachos, yo soy muy riguroso en la información, muchachos, pilas con eso. Sí, muchachos, entonces no es por asustarlos, pero es algo importante. Entonces, por terminar, estas son algunas especificaciones que usted debe tener en cuenta, mis aprendices. Que la señorita que está acá con este equipo, ella los tiene en cuenta, mire. Y está feliz. Y está bien vestida la muchacha ahí. Sí, muchachos, ¿no la ven? Está feliz con ese portátil y está muy bien, ok, ¿correcto? Y así quiero verlos después ya al final, cuando ya estén al final de terminar el curso, en la parte de redes de datos, que todo está ok y con toda su estructura de lo que han elaborado. ¿Correcto? Bien. Entonces dice acá, confidencialidad, lo primero. Hay que asegurar que la información no se divulga a personas no autorizadas. La parte de confidencialidad es la primera premisa que uno tiene que tener. Proceso de dispositivos de protección contra divulgación no autorizada. ¿Correcto? La confidencialidad. No olvidar eso. Parte de autenticación. ¿Qué es la autenticación? Medida de seguridad diseñada para establecer la validez de una transmisión y mensaje remitente o un medio para verificar la autorización de un individuo para recibir categorías específicas de información y verificación del emisor. ¿Qué quiere decir usted cuando yo hago la autenticación? Que en verdad la persona que se está autenticando en el servicio o que está trabajando en su equipo sea alguien confiable. No cualquiera puede tomar mi equipo, mi portátil, mi celular, solamente es privado, solamente yo sé la información. ¿Sí, muchachos? La autenticación. Integridad, que esto es lo que falla a mucha gente. La calidad de un sistema de información refleja el correcto funcionamiento, la parte íntegra, ser íntegro en la parte de la información. La confidencialidad del sistema operativo, la coherencia del hardware con el software que implemente los sistemas, más que todo, y la protección y la consistencia de las estructuras de datos de la información almacenada dentro de ese sistema que usted está manejando dentro de ese equipo. ¿Sí, muchachos? Constante actualización de la parte integridad. ¿Sí, muchachos? De la calidad del sistema que está manejando. Disponibilidad. ¿Qué es la disponibilidad? Acceso oportuno y confiable a datos y servicios de información para los usuarios autorizados. Quiere decir que usted tenga algo que sea disponible, pero que sea alguien que tenga rango para que pueda manejar bien la información, pero que no le altere ese tipo de datos de información que usted está manejando. ¿Correcto? Que sea disponible dentro de la cobertura. ¿Correcto? Teniendo en cuenta el mensaje que usted va a dar. ¿Correcto? En la no repudio, la repudiación. ¿Qué es el no repudio? O rendición de cuentas. Hay que asegurar que el remitente de la información esté provisto de prueba de envío. ¿Correcto? Y que el receptor o el previsto de una prueba de identidad del remitente. De manera que ninguna de las partes pueda negar el proceso de dicha información. ¿Qué quiere decir? Que hay que verificar quién es el que envía y quién es el que revisa antes de. ¿De dónde viene esa URL? ¿De dónde viene ese correo que me están enviando? Esa ruta y esa trazabilidad para no caer y no caer en manos que quieran dañar la imagen de una persona. ¿Correcto, muchachos? Que esto es mucho importante en la parte de la seguridad de la información y la seguridad informática. Que esto es lo que yo más me empeño en mucho en la parte de la seguridad de la información. Me desempeño yo mucho. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta ese tipo de principios que son fundamentales para un buen desarrollo en las estructuras. ¿Correcto? ¿Entendido esa parte o no, muchachos? Sí, señor. ¿Listo? Correcto. Listo. Ya vamos a terminar. Faltan estos dos punticos para terminar. ¿Correcto? Que ya lo último. ¿Listo? Entonces, para entender. Entonces, la parte de la confidencialidad de las WLAN, ¿correcto? Esto es más que todo la integridad, ¿correcto? La confidencialidad
confidencialidad de una LAN inalámbrica que referencia más que todo la integridad de la información que transmite por ella, ¿correcto? Las VLAN, ¿correcto? De WLAN. Es decir, que ninguna antes sin autorizada pueda acceder a dicha información. Esta confidencialidad, en otras palabras, debe garantizar que la conexión entre uno o varios puntos de conectividad en una red no sea susceptible a interceptores. ¿Correcto? Entonces, cuando ustedes tienen un router, lo configuran un router, tienen que quitar toda esta parte de intercepciones. Que nadie se le cuelgue a la red que usted está trabajando. Que estén conectados y no les dañen la parte de conectividad dentro de la información que ustedes están manejando y la confidencialidad de la ejecución de los datos que está trabajando. ¿Sí, muchachos? Que la confidencialidad de una WLAN. ¿Correcto? Entonces, bien. ¿Correcto? Eso es algo muy importante. Entonces, por último, ¿qué son los protocolos de seguridad? La web, WPA y la WPA2 y la WPA3, ¿correcto? De acuerdo a las estructuras. Dado que auge de las conexiones inalámbricas, se hizo necesario desarrollar una serie de protocolos, muchachos, que garanticen la integridad de la información de dicha tecnología. En algunos ellos se detallan a continuación, que ya unos están para quitar y para morirse, ¿sí? La web. ¿Ustedes la web es segura o es buena? La web, muchachos. El protocolo de web. Señor, esa es la más insegura. Sí, muchachos. Ya está para morir. morirse. Sí, muchas veces está ahogándose. Ya, sí, muchachos. Y yo he visto routers que tienen ese tipo de nomenclatura de configuración con web. Sí, Es que muchachos. de fábrica vienen así, el Sí. proveedor la configura así de fábrica. Sí, de fábrica, pero en todo caso está mal hecho. También ya debería ya venir yo ya con la especificación bien correcta y con los lineamientos que debe tener un router específicamente con la ejecución de red. ¿Correcto? ¿Sí, Pablo? Que yo creo que lo mejor, el estándar que tienen que manejar. ¿Sí? Cuando yo hablo de una web, es equivalente a la privacidad de wire, ¿correcto? La equivalencia de una red de cifrado, ¿correcto? Tiene como finalidad proteger la privacidad de la información enviada a través de una conexión de Wi-Fi. Sin embargo, se demostró que es un estándar que tenía muchas debilidades y permitía a los atacantes de leer la información cifrada, que era un cifrado muy común para poder yo revisar ese tipo de código dentro de la ejecución de una red. De la red. Tuvo algunas mejoras llamadas de la versión web 2, ¿sí? WEP2, ¿correcto? Pero no funcionó, ¿correcto? Pero no fueron suficientes para tratar todas esas debilidades que se presentaban dentro de ese tiempo y ahora hoy en mismo, que presentan mucha vulnerabilidad en ese tipo de protocolo. Entonces, tener cuidado con este tipo de protocolo de seguridad. ¿Listo? Que esto ya está para volarlo. La WPA, lo mismo. Este es un mecanismo o un protocolo de seguridad que en verdad no sirvió para nada en tipos de seguridad de la información. Wi-Fi Protected Access, ¿sí? Wi-Fi Protected Access, WPA, ¿correcto? En la época de seguridad ofrecida como el estándar web de origen del 2003, que es muy vieja. La incorporación de WPA es Wi-Fi Protected Access, acceso protegido de Wi-Fi, que es un acceso de protección, pero que no sirve para nada en estos tiempos. Este estándar se garantizó que incorporar algoritmos de cifrado más robustos para el intercambio de información, pero en ese tiempo no funcionó en esa parte de intercambios de datos de información. El uso clave de mayor tamaño permitió reforzar que gran medida de seguridad de las comunicaciones Wi-Fi, que en ese tiempo funcionaba en algunos tiempos, que a veces se ve, la WPA lo aplican a veces en algunos proveedores o en algunas estructuras que lo dejan en algunos hogares y trabajan y navegan con ese WPA. ¿Sí, muchachos? Para poder entender. La WPA es la más un poquito segura, pero es la más confiable hasta el momento. Y la WPA3, ¿correcto? Que es la Wi-Fi que interfiere todo el certificado de seguridad dentro de los protocolos. Esta WPA2, que es la que interfiere esa sigla, Wi-Fi Protected Access 2, versión 2. Esa es la configuración de esa estructura. ¿Sí? Se crea como una actualización de protocolo web y
WPA incluye con los requisitos de estándar EEE 802.11 y .11, ¿correcto? De lo que hemos hablado anteriormente. Con el control de acceso más seguro y mayor protección de la parte pública, que la WPA2, basado en mecanismos de robustez, seguridad y network, que la RCN de incorporada mecanismos disponibles en un procesador que es las siguientes mejoras, que es más que todo, protección, prestación de mayor apoyo, tanto en la infraestructura como en las redes de code y términos de cifrado de autenticación, que es la WPA, se limitada más que todo únicamente a las redes de infraestructura. Provisión de caché, claves de oportunista, reduciendo costes de iterancia entre los puntos de acceso. ¿Qué quiere decir? Que esto ayuda mucho a la parte de interacción de datos, de tramas, de información a la hora de conectarse. ¿Correcto? La WPA. Entonces, de las tres, ¿cuál es buena, muchachos? Esos tres mecanismos que manejan ustedes. Pues yo diría que la WPA2 ya que es un poco más segura. Sí, un poquito más por segura. el tema de los caracteres y todo eso. Y el estándar, ¿sí, muchachos? Ven que va de la mano los estándares, muchachos, de la parte de las redes, estándares de comunicación. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que hay que jugar con el tipo de estándar y la parte del protocolo de seguridad y con la sigla del protocolo. ¿Sí? Para poder entender esa infraestructura de la parte de las redes inalámbricas. ¿Correcto, muchachos? Que son los protocolos fundamentales para poder entender bien la estructura. ¿Correcto? ¿Sí? Ya después yo voy a mandar una guía para que lo afiancen más y miren bien los protocolos, cómo es que se identifica un protocolo de seguridad dentro de un mecanismo de un router para poder entender esa topología dentro de las estructuras. ¿Correcto? Ya próxima clase ya hablaremos de las autenticaciones inalámbricas y otros puntos de las redes que vamos a hablar. ¿Correcto? Que ya terminamos. Para no embolatarlos más y no aburrirlos. ¿Cómo vieron esos puntos, muchachos? ¿Importantes o no importantes, muchachos? Teniendo en cuenta esa estructura, muchachos. Sí, claro, profe, uno va conociendo el estándar de la evolución de año tras año. Sí, claro. Sí, entonces, tener en cuenta todos esos principios, muchachos, esas nomenclaturas o esas estructuras que se manejan del servicio, ¿sí? Para poder entender bien qué es lo que hacen ustedes diariamente, ¿sí, muchachos? Cómo es que se comunican, cómo es que se conectan cuando están en una entidad pública, afuera, externa, interna, ¿sí, muchachos? Y no olviden, lleven el cable UTP. Sí, muchachos, yo les digo ¿por qué les digo yo eso? Sí, les va a parecer extraño, gente que no sabe nada de eso, pues dirán, este man está loco, que lleva cables para todo lado el cable. Sí, pero él sabrá por qué es que lo hace, uno sabe por qué es que lo hace. Navega tranquilo, navega mejor, no hay pérdidas de datos, no hay pérdidas de tramas de datos, no hay transmisión de que le vayan a robar la información tampoco, un poquito menos, ¿sí? Entonces es más seguro. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí o no? ¿Listo? Sí, señor. ¿Listo, Pablo? Doctor, una consulta. Dígame. Vamos a tener una clase con la instalación y la uso básico del Packet Tracer porque hay tres evidencias que requiere ese aplicativo. Sí, claro. Claro, vamos a manejar Packet Tracer de un ejemplo, vamos a hacer un ejercicio de eso. También, claro. Pero todavía no pasamos esa parte todavía, ¿no? Packet Tracer todavía falta unas cositas todavía. ¿Sí, muchachos? ¿Sí? Que hay que ir mirando el instalador, más que todo, de una vez, ¿no? Vamos mirando ese instalador del Packet Tracer, más bien vamos mirando eso. ¿Sí, Pablo? Vamos mirando ese instalador, más bien.
Sí, Sí, muchachos. señor, porque Sí, tenemos, ya. son tres evidencias que es un archivo de simulación de implementación de esquema Ujú. de subredes, Ajá, informe sí, prácticas de laboratorio sobre dispositivos de subredes y direccionamiento IP, sí, y ajá, archivo de simulación de configuración de sí. dispositivos activos con WAN y VLAN y Ujú. enrutamientos. Sí, Todavía no exactamente. hemos visto eso. ¿Listo? Sí, esas cosas sí toca esperar ahora que terminemos aquí estos puntos y ya seguimos con esa parte, muchachos. Correcto. Yo les iba a decir que ya ir mirando ese instalador de Packet Tracer, ¿correcto? Sí, para que vayamos mirando esa configuración de ese desarrollo. Sí, muchachos, para que vaya mirando. Pero la idea es que lo hagan, ¿no, muchachos? Que lo instalen, ¿no? Que no solamente uno lo haga y los demás queden, no otro no lo haga. Sí, Pablo, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo o no, muchachos? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, claro, porque es que ellos no lo hacen y otros no lo hacen, Señor. muchachos. Sí, correcto. ¿Y no para qué? ¿Para qué vamos a perder el tiempo a ello? Explicando eso. ¿Listo? Tener en cuenta eso. Entonces, tener la base de lo que hemos visto hoy, muchachos, que esto es de suma importancia para ustedes poder entender todo eso. Si no, quedan perdidos, muchachos, con eso. ¿Sí? Quedan perdidos. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso. Bien la explicación de hoy, muchachos, para dejarlos ya 10:28, 10:30 ya. Para dejarlos hoy, tranquilos. Ya después mandaré una guía de lo que hemos visto hasta el momento para que miren esa parte de los protocolos de seguridad y los mecanismos de seguridad, para que vayan afianzando y teniendo un poquito más de conocimiento. ¿Correcto, Pablo y muchachos? Y lo mismo Jennifer, Listo, sí, señor. ¿listo? Para que vayan Ay, encaminando sí, esas sí, claro estructuras, que sí. ¿listo? Muchachos, les hago una pregunta, no he visto al aprendiz, ¿cómo se llama? La compañera suya, Pablo, su amiga del proyecto. ¿Qué fue de ella? ¿Sí, ¿existe o no existe? Ni Joana ni Mateo han aparecido por ahí, pero pues Ni más, ya nos comunicaremos con ellos a por ver favor, qué ha pasado. te pido, Pablo, que le informes que por favor se conecten. ¿Listo, Pablo? Joana y sí, que no se pierdan. ¿Correcto, Pablo? Sí. Por eso ha habido Sí, señor. mucho deserción, ha habido mucho comunicado sobre esas partes, que a veces les llegan correos a veces a ellos y después los bajan y los bajan de allá del pedestal. Sí, muchachos, pilas con eso, que esto, miran, todo esto que están conectado la gente, todo se registra allá en Sajuna. Sí, muchachos, pilas con esto, sí, muchachos. Hay que conectarse en las clases, estar en la clase. Sí, entonces, como dijo la coordinadora una vez, con uno que haya en una clase, tiene que dar la clase el instructor. Yo tengo que dar con uno que se conecte nomás. Sí, entonces da mucho que decir ahí. ¿Sí o no, aprendices? Con uno nomás. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta que a veces no se conectan 2 semanas, 3 semanas, llegan a lo último, profe, que yo no me acuerdo de eso, no lo pude hacer el ejercicio, dicen, no pude hacer las evidencias, dicen, así dicen, ¿sí, muchachos? Entonces, la gente que está en el curso mirando las clases es el que va a hacer bien todo el proceso, si no, está perdido. Solamente les digo yo desde ahora eso, Pablo y los demás. ¿Sí, muchachos? Solamente les digo eso. Listo, no es de regaño, pero son cosas que en verdad a veces llegan cuando es a lo último, ya cuando ya pasó todo, prácticas, a veces cuando uno hace prácticas, no presentan, algunos presentan, dos presentan y los demás ¿qué? Nadie presenta, muchachos. ¿Sí, muchachos? Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, esa estructura tienen que entender ustedes. ¿Correcto, muchachos? Una manito para los que están conectados hoy conmigo. Que yo tomo nota todo esto de los que están presentes en mis clases, ¿correcto? Ustedes saben que yo tomo nota. Listo, muchachos, ya pueden bajar la mano. Entonces, ¿alguna sugerencia de lo que vimos hoy, muchachos? ¿Algún inconveniente? ¿Sí entendido lo que miramos hoy, muchachos? La explicación Sí, que yo señor. di, muchachos, Pablo, Totalmente. ¿sí? ¿Sí o no, Pablo? ¿Entendido o no? Sí, señor. Ah, Entendido bueno, todo. listo, Pablo, muy bien. Los muchachos, ¿quién? Jennifer, Julián Álvarez, Elainer Pun, Aipauna, Señor, todo Bernardo, muy ¿entendieron? claro con la información. ¿Listo? Ajá, sí, señor. Sí. ¿Listo? Sí, señor. Todo caso, en la semana yo les enviaré la otra información de la guía, que es la parte de los mecanismos de seguridad.
de acuerdo a los protocolos, ¿sí, muchachos? Para que lo vayan encaminando. Y voy a mandar también la guía de instalación de Packet Tracer, ¿correcto? ¿Quieren que les envíe la guía, muchachos, de la instalación de Packet Tracer? Ajá, sí, señor. ¿Sí? ¿Sí, muchachos, o no? Pues no solo me habla uno nomás. Eliane, Sí, profe, sería muy bueno. bueno, se ve que saben los demás, todo saben. Entonces, pilas con eso. ¿Listo, muchachos? Para que vayan mirando esa parte y vayan ya haciendo esa parte de las estructuras, ¿correcto? Listo, muchachos. Entonces, esperen, voy a dejar de grabar para quedar muy bien el video para poder después subirlo al canal, ¿correcto? Esperen un momentico, voy a dejar de grabar. No se me van a ir. Les agradezco mucho por la atención de hoy de la clase, muchachos. 27 de febrero, ya 10:32 de la noche. Nos rindió, por lo menos en la clase de hoy. Por lo menos pensaba que no iba a alcanzar, pero fue algo muy importante, práctico y algo muy importante de lo que yo hablé. ¿Listo? Que es algo importante. Listo, muchachos. Entonces, espero un momentico, voy a dejar de grabar para dejar. Entonces, nos vemos, muchachos. No se van a ir. Nos vemos en la próxima clase.